realidad debo decir que empieza desde muy chico, ¿no? Desde la infancia. Un poco motivado, no obligado, pero sí motivado e inspirado en mis padres, que eran un gran lector, sobre todo de ciencia ficción, y que tenía una biblioteca bastante interesante. Entonces de ahí es donde yo comienzo a coger libros, un poco intrigado, porque yo decía, si mi padre se pasa las noches leyendo, ¿no? Es que algo interesante debe haber en las páginas de esos libros, ¿no? Y recuerdo que un día le pedí que me recomendara un libro, ¿no? Y él me dio uno de H.G. Wells, un autor de ciencia ficción, que se llama El hombre invisible. En esa época había una serie de televisión que se llamaba El hombre invisible, que era una especie de héroe, ¿no? Que luchaba contra el mal y que era obviamente invisible, pero que tenía todo un aparato logístico que lo hacía vivir tranquilamente entre los normales, digamos, ¿no? Porque tenía una máscara, es decir, uno lo veía y pensaba que era una persona normal y corriente, lo cual era bastante falso, ¿no? Porque no existe, hasta el momento no existe algo que si eres invisible, algo que te permita pasar por el mundo sin que nadie se dé cuenta de eso, ¿no? Y la novela justamente me abrió los ojos porque me presentó un personaje que más bien sufría ante esta cualidad de ser invisible, que lo hacía ser distinto a los demás, ¿no? Entonces él tenía que ocultar su invisibilidad como podía. Entonces se ponía una bufanda, guantes, un abrigo, ¿no? Sí. grande, sombrero de ala ancha, ¿no? Para tratar de lentes oscuros, ¿no? La bufanda que le cubría la nariz para que no se vea, pues obviamente, el hueco no había nada. Porque claro, la novela plantea justamente el sufrimiento de las personas que son relegadas por ser diferentes al común denominador, ¿no? Entonces, eso me abrió los ojos, me permitió ver que la literatura podía plantear esas interrogantes humanas, ¿no? Porque de alguna manera me recuerdo en esa etapa primera que me marcaron fueron, claro, recuerdo mucho que en libros posteriores a ese, todavía siendo un niño de 12, 13 años, un libro que me impactó mucho fue Un mundo para Julius de Alfredo Bryce, ¿no? Sobre todo por las partes tristes que tiene la novela, ¿no? La muerte de la hermana del personaje de Julio, la hermana que él adoraba, ¿no? Luego, cuando un poco entró en la adolescencia, un libro que me marcó mucho fue Demian, ¿no? Esta novela de Hermann Hesse, que trata justamente de un chico adolescente que sale un poco del amable cuidado de la casa y se enfrenta a la vida con sus partes negativas que tiene la calle, ¿no? Esa dualidad entre lo bueno y lo malo dentro de un joven adolescente, ¿no? Eso también me marcó mucho, ¿no? Nuevamente aparecía el tema de la diferencia, de ser distinto al resto y no sentirse mal por ellos y no asumir su individualidad. Y luego, un poco más, unos años más luego, otro libro que me marcó mucho por el impacto psicológico de sus personajes fue Sobre Eres y Tumba, ¿no? de Ernesto Sábato, ¿no? Justamente por eso que te comento, ¿no? La profundidad psicológica de personajes como esta Alejandra, un personaje enigmático y al mismo tiempo cautivante, ¿no? Del cual se enamora un personaje de nombre Martín, que más bien todo lo contrario, es un personaje más bien tímido, retraído, ¿no? Esa novela me marcó mucho. Son las novelas que me marcaron en esa época, porque luego, claro, vienen otras novelas ya cuando uno es más grande que uno reconoce la importancia de las novelas, que podrían citarte autores como Philip Roth, Coetzee, pero esos primeros libros como que tienen una magia especial, ¿no? Un escritor es de alguna manera parecía la evolución vital de una persona. Entonces, en esa época sí, eran autores que yo leía con frecuencia y que de alguna manera su influencia fue advertida, sí, con corrección por el reseñista. Porque sí, en esa época yo leía Bukowski, leía Carver, y claro, de repente me sentí influido por esa manera de escribir, sobre todo de Carver, de frases cortas, ¿no? De finales ambiguos, que en esa época eran de mi predilección. Y seguramente, claro, eso se veía reflejado en mis cuentos.
salvo Carver, ya a estas alturas Bukowski resulta para mí un autor un poco prescindible, ¿no? Digamos que ya no es un autor que yo siga con frecuencia. Raymond Carver también como que he perdido un poco de interés de mi parte, pero aún rescato algunos cuentos de él, ¿no? Y además es uno de los maestros del relato breve, ¿no? Pero busco que sí, como que le he perdido gusto, digamos, a su obra. En un momento me sentí muy privilegiado, ¿no? Porque yo era lo que me apasionaba, la literatura, leer, y el periodismo. Cuando yo empiezo a hacer periodismo, justamente periodismo cultural, me permitía justamente entrevistar a escritores que yo solía leer y que para mí era un placer enorme hablar con ellos, tener la oportunidad de hablar con escritores que yo había leído, que había admirado, ¿no? Y que yo pues tenía innumerables interrogantes para hacerles, ¿no? Entonces era una bendición poder acceder a ellos. Y si además de eso me pagaban, era una bendición, ¿no? Y si bien he dejado el periodismo cultural de manera, digamos, como oficio perenne, digamos, ¿no? Porque me he dedicado a otros ámbitos como la enseñanza, igual mi relación con el periodismo sigue vigente en la medida de que colaboro con algunas revistas, ¿no? Sobre todo revistas de literatura, donde también igual siento un enorme placer por escribir sobre libros, ¿no? Yo reseño libros en la revista Buen Salvaje y para mí también es un privilegio, ¿no? Poder leer un libro, disfrutar ya el libro y aparte disfrutar el hecho de escribir sobre ese libro y aparte verlo luego plasmado en una revista, ¿no? Esa es una pregunta interesante, pero para mí siempre es complicada. No soy muy, si bien siempre estoy recomendando libros a amigos, sobre todo libros que he descubierto recién y que esa emoción me hace que los recomiende, así como los cinéfilos cuando ven una película última y dicen que es una película y comienzan a recomendar a sus amigos, me pasa lo mismo con los libros. Entonces, no tengo, siempre esa relación va variando, ¿no? No sé, yo recomendaría a alguien que está empezando a leer, por ejemplo, a un autor como Murakami, ¿no? Escritor japonés muy bueno, y recomendaría entre sus novelas que empiecen con Tokyo Blues, ¿no? Es una estupenda novela que puede ser un gran enganche para los nuevos lectores, para que luego se animen a leer otros libros de él y quizás a otros autores. ¿Qué otro autor? Bueno, yo recomendaría también empezar a leer de repente a través de los cuentos de Ribeiro, ¿no? En realidad cualquiera de esos libros de cuentos. Y si se tiene acceso a los cuentos completos, mucho mejor, ¿no? Si me pides un tercero, podría ser... podría ser El túnel de Sábato también, que es una novela breve, corta, pero sin embargo tiene una intensidad psicológica muy fuerte que también puede enganchar a un lector joven o un lector nuevo, ¿no? Y hacerlo que de repente explore otras novelas, otros autores. Yo les recomendaría a alguien que es un autor peruano que he descubierto yo hace muy poco, si bien es un autor ya de edad y con una obra más o menos no muy corta, sino más o menos grande, pero que yo recién lo he descubierto es Higa, que es un autor peruano de origen japonés, que tiene dos novelas que para mí son brillantes, La Iluminación y Gaijin, ¿no? Que son dos novelas donde el trabajo de atmósfera del autor es extraordinario y el trabajo del lenguaje sobre todo. Si uno lee puede disfrutar no solamente de la historia, ¿no? de un inmigrante japonés en la Lima de los años 40, ¿no? Y un poco empaparse de la época, sino también disfrutar del lenguaje casi poético que él logra mantener desde el inicio hasta el final de la novela. No son novelas breves, pero muy intensas y muy
muy buena, ¿no? Y una novela que acabo de leer que me ha satisfecho es una novela de Sacheri, este escritor argentino, que seguramente algunos lo podrán recordar porque es el autor de la novela que generó la película El secreto de tus ojos, ¿no? Que ganó un Oscar. Es una novela, es su última novela, el nombre se me escapa un poco, creo que es Ser feliz era esto, me parece que es el título, que trata sobre una niña de 14 años que vive con su madre fallece y recién en ese momento se entera de quién es su padre, ¿no? Y va a buscarlo. Entonces el descubrimiento, ¿no? Del padre, y para el padre, que es un escritor de 40 años, también es el descubrimiento de una hija y cómo empieza a crearse una relación en ese momento, ¿no? tan complicado, ¿no? Es una novela simple, sencilla, pero al mismo tiempo impactante, ¿no? por ciertos momentos. Que no se pierdan uno de los mayores placeres que existe en la vida, ¿no? Para mí, pero que de todas maneras es importante para alguien que tenga un hábito de lectura, porque la lectura, vamos a ponerlo desde el lado de vista práctico, te ayuda a tener un mejor vocabulario, tener una mejor capacidad verbal, al mismo tiempo te ayuda a tener una mejor redacción y al mismo tiempo te ayuda a tener una mejor capacidad de análisis, ¿no? Una mejor capacidad de discernimiento del mundo o del entorno, ¿no? A diferencia de lo audiovisual, que simplemente te da el mensaje ya casi decodificado, ¿no? En cambio la exigencia de una lectura te permite profundizar tu nivel de discernimiento, y eso es importante. Pero aparte de eso, yo creo que hay un placer en el acto de leer, ¿no? que si se logra encontrar, ¿no? A través de, obviamente, libros que a uno le puedan satisfacer o ir dentro de sus propias experiencias o sus propios gustos. Yo creo que yo les recomendaría eso, ¿no? Que no se pierdan esa oportunidad grandiosa de leer, ¿no?